Yo lo primero que quería era daros las gracias por haber venido todos. Ya sabéis que hoy vamos a hacer una sesión un poquito especial, que vamos a hacer como si fuera una recopilación de todos los momentos que hemos vivido en el Nos Gusta Hablar. He preparado una presentación y demás que luego veremos, pero antes de nada quería presentaros a Angelines. Vale, Angelines, como ya os comenté, iba a venir una persona del ayuntamiento hoy para bueno, pues un poco conocer un poco más en profundidad y conocer de primera mano qué es este proyecto, qué es lo que más os gusta, por qué creéis que deberían de implantarlo en otros centros. ¿Qué es lo que más te gusta de venir aquí a Nos Gusta Hablar? Pues estar con todos bien. Perdón, que es un poco tarde. Necesitan Angelines, hija. Padre. No, que es mi padre. Estás Anda. aquí. Aquí estoy. Perdón, menos mal que te encuentro. La Virgen del Águila las vueltas que habré dado. Perdón. Sí, ¿y cuánta gente, cuánto coche? Padre, escuche un momento, por favor. ¿No ve que estoy trabajando? Si quiere le Pues sacamos una yo te veo sillita. aquí sentada tranquilamente déjalo. y con la libreta, ¿no? No, pues no estoy tranquilamente con la libreta que estoy trabajando, padre, y está interrumpiendo, perdonen, ¿eh? No pasa nada. Ay, que va a ser un momento. A ver, padre, ¿qué pasa? Pues que he salido de casa sin darme cuenta, me he dejado las llaves dentro y ahora no puedo entrar a tu casa. Bueno. Acostumbrado al pueblo de que las dejo siempre en la llave por la puerta de Claro. fuera, pues al salir no me he dado cuenta. Calla, pues mira, tenga, padre, que le dejo las mías y ahora yo llegaré a casa y hablamos en casa. No, en casa no hablamos nada. Pero, hombre. Allí cuando vayamos cojo mis cosas, agarro el autobús y me voy para el pueblo. ¿Pero qué está diciendo? Hombre, ya me quedaría, pero la verdad es que no, que yo tengo otras prioridades, hija mía, hombre, que Pero, entiéndelo. padre, vamos a ver. A ver, padre, escúcheme un momento, que esto ya lo hemos hablado muchas veces. Quédese conmigo. Yo no le digo de quedarse aquí en la ciudad para siempre, una temporadica nada más, y lo prueba. ¿Qué pierde dándole este gusto a su única hija? O no me, díganme, por favor, que no hay manera. Que no te empeñes, no te empeñes. Y no intentes engatusarme, que eso es una cosa fea hacérsela a un padre. Oye, yo viví allí y allí quiero estar. Allí nací y allí quiero morir. Bueno, a ver un momento, por favor, a ver a ustedes qué le parecen. Mire, vive en un pueblo que no hay ni médico, que vivimos a hora y media de allí, que si le pasa algo, ¿qué pasa si le pasa algo? Que se queda allí Que yo no abandonado. llego, es que me da mucha angustia. Pues no te angusties, que yo me voy allí. Que mi padre me lo dejó escrito en un papelico y me lo dejó bien claro, firmado de su puño y letra. ¿El qué? Pues que yo me había de vivir allí toda mi vida. Escúcheme un momento, por favor, y no se me sofoque. Ya, de verdad, disculpen, ¿eh? No, que no pasa nada, de verdad. Está solo, ¿no se da cuenta, padre, de que ese pueblo va a desaparecer? Y todos vamos a desaparecer, ¿o no? ¿Pero a qué vinimos a este mundo más que para morirnos? Para morirnos. No. Mira, el Germán fue el último que se fue. Carne y uña era conmigo allí desde Zagales. Pastor de oficio y heredado, además. Ya puedo buscar que no encontraré un nombre mejor que ese. Nunca. Y después también se murió tu madre. ¿Cómo no me voy a dar cuenta de que me estoy quedando Pues solo? eso, Pero quiero padre, estar pues eso, padre, ¿qué quiere? Joder, vivir allí, perdonen, ¿eh? Es que me pongo muy mala con este tema. ¿Qué quiere? ¿Morirse allí solo? ¿Morirse solo en el pueblo quiere, padre? No, Angelines, no es eso. Mira. Pero tú lo que quieres es que yo me venga para la ciudad. Pues claro. Sí, sin mis pinos, sin mis paseos con mi perro a la Cruz de Selas, sin mi casa, sin mis cosas, sin mis raíces, hombre, pero... ¿Sabe lo que le voy a decir yo? Que vamos a quedarnos todos calladicos y la escuchamos y luego ya va usted al pueblo, ¿eh? No, pero si yo lo que quiero es que se venga conmigo y que me dé las llaves y nos vamos, que se me escapa. Pero ya tiene aquí su trabajo, Paulino. Trabajo, pues si estáis aquí parados y no estáis haciendo nada. Pero qué estábamos cara. aquí hablando Yo no y veo yo que haciendo estoy cosas muy trabajando aquí. importantes, ¿verdad? Dime, Paulino. Mira, otro Paulino. Una hija tan valiosa y que hagas caso a la Beatriz. No lo ve, padre. Y que se quede conmigo. Aquí también estamos bien, yo también soy del pueblo, pero he tenido que venir. Bueno, Aquí miren, mucho rato. te lo voy a decir, papá. Aquí delante me van a perdonar, pero yo ya en tan poco rato ya les he cogido cariño. Hombre, es Y que son te muy lo iba a majos. decir en casa. Pero ya que estamos, pues me da mucha vergüenza, pero te lo voy a decir aquí. Yo, papá, quiero que te quedes en la ciudad conmigo, padre, Que se emociona. porque te voy a necesitar aquí a mi lado. Porque estoy embarazada, padre. ¡Hoy va! Estás De muy poco. embarazada. Oye, un aplauso, ¿no? Venga, hija mía, dame un abrazo, anda, dame un abrazo. ¡Un aplauso! Oye, se me pone la piel de gallina. Dios, embarazada. ¡Hombre, Dios! Eso se dice antes, hija mía. ¿Qué voy a ser, abuelo? ¡Enhorabuena!
Madre mía. Bueno, teníamos que haberlo grabado. Grabado está. Muchísimas gracias a todos. Esto es Somos Actores. Esto es para un programa de la televisión. El programa se llama Lo tuyo es puro teatro. Yo me lo he creído perfectamente. Lo habéis hecho también y me hacía mucho dolor también tu padre, hija mía. A ver, Paulino, que es tocayo de nuestro personaje. A tope, me lo creía a tope. Que sois actores de verdad. No lo hemos creído, ¿eh? Digo, este hombre tiene principios de Alzheimer, ha perdido las llaves, de la manera que ha venido. Ahora, sois unos actores fenomenales.